soy Karen y ya muchos de ustedes me habían estado pidiendo en los comentarios de los videos pasados y también en mi Facebook me habían estado pidiendo que les enseñara a hacer un postre sin horno y además que estuviera súper rico. Yo sé que a muchos de ustedes les encantan los postres y ya había hecho varios pies, pero este es el típico pie de queso y además está súper sencillo y no necesita horno, porque el cheesecake normal o el original ese sí necesita horno. Así que yo les quiero facilitar la vida y pues por favor, ustedes que les encanta cosas sin horno, pues ahí está. No se pora. Están peleando. Estamos diciendo entre los polinesios del cheesecake sin horno y ustedes peleando. ¡Ay! Oigan, permítanme. Abajo y abajo. Aquí nadie se pelea, en este canal nadie se pelea, en esta cama nadie se pelea, ¿ok? Como les estaba contando, este cheesecake está muy sencillo de hacer y además está delicioso. Espero que les guste y pues vamos a ver cómo es que se hace este delicioso cheesecake. Lo que vas a necesitar van a ser 250 gramos de galletas de vainilla, una lata de leche condensada, frambuesas para decorar tu pie, un chorrito de vainilla, 2 cucharadas de azúcar, 2 paquetes de queso crema a temperatura ambiente, un cuarto de taza de jugo de limón y 330 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro molde que vamos a usar. Como mi molde es desmontable, en la parte de abajo le voy a poner aluminio para evitar que se pegue el pie. Y en las orillas le voy a poner un poco de mantequilla. Ahora voy a hacer la costra de galleta. Para eso voy a triturar todas mis galletas en una trituradora de alimentos como esta. Si tú no tienes, puedes utilizar tu licuadora. Solo asegúrate que esté bien limpia y muy bien seca. Y las voy a hacer todas polvito. Cuando hayas terminado, vas a poner todo el polvo de galleta en un bowl y le vas a poner la mantequilla derretida. Lo vas a mover con una espátula muy bien hasta incorporar todo perfectamente. Te va a quedar una masita más o menos así. Todo esto lo vas a poner en tu molde. Espárcelo muy bien y comprime todo perfectamente con un vaso pequeño. Te tiene que quedar muy parejito como esto y lo vas a meter al congelador mientras hacemos el relleno para el pie. Ahora con tu batidora vas a agregar las 2 barras de queso y la leche condensada. Lo vas a batir muy bien. Tienen que quedarte perfectamente incorporados estos 2 ingredientes. Cuando ya estén listos, le vas a agregar el jugo de limón y un chorrito de vainilla. Lo vas a seguir mezclando hasta que quede una mezcla homogénea. Y ahora sí lo vas a poner en tu molde. Ayúdate de una espátula para esparcir muy bien la mezcla por todo el molde. Te tiene que quedar súper parejita. Golpea tu molde contra la mesa de esta manera para que salgan todas las burbujas que quedaron en el fondo y lo vas a meter al congelador durante 2 horas. Cuando ya hayan pasado las 2 horas y tu pie esté durito, vas a decorarlo con las frambuesas de esta manera. Si tú no consigues frambuesas, puedes ponerle fresas, zarzamoras o también puedes ponerle mermelada del sabor que tú quieras. De verdad queda muy rico. Y como a mí me gusta mucho cómo sabe la frambuesa con la menta, voy a cortar unas cuantas hojitas de la plantita de menta que tengo en mi jardín. Les recomiendo mucho que ustedes tengan una de estas en casa. Y le voy a poner unas cuantas hojitas bien lavaditas al pie. Mételo un ratito más al refrigerador para que no pierda la consistencia que tiene el pie. Más o menos déjalo ahí durante 30 minutos. Pasando este tiempo, ahora sí ya lo puedes servir y disfrutar con toda tu familia o amigos. De verdad, esto está riquísimo, se los recomiendo mucho. Recuerden que si haces este pie, me gustaría que le tomaras una foto y me lo mandaras a mi Facebook o a mi Instagram. Los links de mis redes sociales recuerda que siempre te los dejo en la cajita de descripción del video. Polinesios, ya vieron que está muy sencillo de hacer y está súper delicioso. Ustedes si no tienen frambuesas le pueden poner fresas o también le pueden poner zarzamoras o también le pueden poner mermelada del sabor que ustedes quieran encima. Está muy rico. Y bueno, Polines, nos vemos en el siguiente video. Les mando un besote. Chinarán, ¿qué es? Bueno, ya, ustedes ya saben. De hecho, me he tomado muchas fotos con estas cosas. Son pues mixto, entonces muchas veces cuando lo lavo diario se pone muy seco y no me gusta cómo queda mi cabello.